Una niña de 5 años fue asesinada por un hombre que tenía condenas previas por abuso sexual a menores, condenas que nunca cumplió. Errores judiciales que concedieron a Santiago del Valle una libertad que él aprovechó para seguir llevando a cabo sus delitos. Hoy, en Criminalex, el caso de Mariluz Cortés. Santiago del Valle nace el 22 de febrero de 1965 en Huelva, Andalucía, en el seno de una familia muy numerosa. Era el cuarto de 9 hermanos, 3 mujeres y 6 hombres. Su madre, María, se dedicaba a la limpieza de oficinas y su padre, Juan, a la venta ambulante. En el sur vivió durante toda su vida. En Huelva conoció a Isabel García, con quien formó una familia después de mudarse a Sevilla, aunque más tarde regresarían a la ciudad onubense. Los únicos ingresos que percibía Santiago eran los procedentes de una pensión por invalidez, ya que tenía reconocida una minusvalía del 75%. Sin embargo, la vida adulta de este hombre está marcada por diferentes sucesos. En 1992, Nuria Noelia, su hija pequeña, falleció atropellada por un camión cuando solo tenía 25 meses, hecho por el cual la familia fue indemnizada con 60 millones de pesetas, lo que actualmente serían alrededor de 360.610 euros, dinero con el cual se compraron un piso en las 3.000 viviendas de Sevilla, que poco después tendrían que vender. Según el mismo Santiago, la atracción y el deseo sexual que sentía hacia las niñas prepúberes comenzó con este trágico accidente. Pero el hecho de que abusase sexualmente de su hermana pequeña Catalina, cuando ésta tenía 5 años teniendo él 14, demuestra que esto no es cierto. Estos episodios duraron hasta que la menor tuvo 11 o 12 años. Pero los abusos sexuales a menores no cesaron con su hermana. En 1998, Santiago del Valle vivía en Sevilla. Teniendo su segunda hija 5 años, repitió los mismos actos con ella. En esta ocasión, en el año 1999, llegó a falsificar un informe médico con el cual acusó a un profesor de la menor de ser él quien estaba abusando de la niña, reclamando una indemnización de 60.000 euros. Pero esa falsa acusación se volvió en su contra y fue acusado del mismo delito y condenado en 2002, aunque debido a una negligencia judicial nunca llegó a ingresar en prisión. La única consecuencia de esta condena fue que la Junta de Andalucía le quitó la custodia de sus otros 2 hijos. Se mudó a Gijón, donde comenzó a acosar a una menor de 13 años, llegando a matricularse en un curso para adultos en el instituto donde la joven estudiaba para acercarse a ella. A consecuencia de esto, se le interpuso una orden de alejamiento y regresó a Sevilla. Desde la capital andaluza se trasladó de nuevo a Huelva, alojándose en la casa que había pertenecido a sus padres, y allí vivió con su mujer y su hermana Rosa. El haber conseguido eludir la cárcel le permitió continuar con sus abusos, de los cuales fue víctima Mariluz Cortés Suárez, de 5 años, a quien Santiago asesinó el 13 de enero de 2008. Mariluz Cortés nace el 12 de diciembre de 2002 en Huelva, Andalucía. Allí se crió junto con sus hermanos Daniel y Juan José, y con sus padres, Juan José e Irene. Juan José se dedicaba a entrenar a un equipo de fútbol base en el Recreativo de Huelva y a su labor como pastor evangélico. Irene, por su parte, ocupaba su tiempo en la Fundación Secretariado Gitano de Huelva. Sus padres la describían como una niña alegre y especial, que siempre estaba riéndose y bailando. En alguna entrevista concedida por su padre, llegó a afirmar que Mariluz tenía un don. El 13 de enero de 2008, Mariluz salió a comprar unas chuches al kiosco que se encontraba en su calle, cerca de su casa y de las de su abuela y su tía. Eran las 4:30 de la tarde. Irene, la madre de la niña, estaba echándose la siesta y Juan José, su padre, se encontraba en Palos de la Frontera, donde estaba disputando un partido con el equipo del que era entrenador. Mariluz salió de su casa como había hecho en otras ocasiones. Vestía una camiseta y unos leotardos de color fucsia y una falda y unas botas vaqueras. En el kiosco, la menor compró una bolsa de palomitas y después de pagar, se dirigió de vuelta a casa. En este trayecto pasó por debajo de la casa en la que vivía Santiago del Valle, quien le tiró un osito de peluche blanco desde la ventana. Cuando Mariluz lo vio, lo cogió y, guiada por el hombre, entró al portal con la finalidad de devolvérselo a su dueño. Tan pronto como la niña llegó a la puerta del domicilio de Santiago, quien vivía en un primer piso, éste la cogió y la hizo, a la fuerza, ingresar en el domicilio.
Allí comenzó a abusar de la niña, quien opuso resistencia e intentó frenar los tocamientos de su agresor. Ante esta resistencia se produjo un forcejeo entre Mariluz y Santiago. Este golpeó a la menor reiteradamente en la cabeza, dejándola inconsciente. Viendo que la niña no reaccionaba, Santiago decidió deshacerse del cuerpo de Mariluz, quien aún estaba viva, en un carro de la compra, tapándole la cabeza que sobresalía por la parte superior con un chaquetón. Para transportar a la niña necesitó la colaboración de su hermana. Rosa, quien se encontraba en el domicilio en el que ocurrieron los hechos, después de que su hermano le contase lo ocurrido, decidió participar en el crimen para intentar ayudar a Santiago. Metieron el carrito de la compra en el maletero del coche de Rosa y se dirigieron a la zona de las marismas. Allí, Rosa dejó a su hermano con el cuerpo de Mariluz y se volvió al domicilio familiar. Eran las 5:30 de la tarde. Santiago arrojó el cuerpo de la niña al agua y después de comprobar que había desaparecido, volvió a su casa andando y manchado de barro. Irene se percató de la ausencia de su hija al instante. Era muy raro que Mariluz no hubiese regresado a casa porque siempre que bajaba a comprar chucherías al kiosco, volvía a los pocos minutos. Ante esta situación, Irene llamó a su marido y le contó lo que estaba ocurriendo. Juan José, tras escuchar de la boca de su mujer que su hija pequeña había desaparecido, volvió al barrio del Torrejón tan rápido como pudo. La buscaron por todos los rincones del barrio. Alrededor de las 8:30 llegaron a la casa de Santiago del Valle. Juan José registró toda la casa del hombre, pero allí ya no había rastro de la niña. Mientras que la familia buscaba a la pequeña, Santiago e Isabel habían comenzado su huida. Al día siguiente de haber acabado con la vida de Mariluz, cogieron un autobús destino Sevilla. Desde la capital andaluza viajaron a Granada y de allí a Madrid, después a Valencia y finalmente a la localidad de Pajaroncillo, en Cuenca. Juan José decidió que para encontrar a su hija necesitaban que el caso tuviese repercusión en la sociedad y por eso decidió acudir a los medios de comunicación. El caso de Mariluz Cortés abría telediarios y era el tema principal de los diferentes programas de televisión. Tras 54 días de búsqueda, el 7 de marzo de 2008, el cuerpo de Mariluz fue encontrado por 2 operarios de una empresa de carburantes en un muelle petrolero en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. La autopsia de la menor afirmó que la causa de la muerte fue una asfixia por sumersión, es decir, la niña había sido arrojada al agua cuando aún estaba viva. Se apreciaban diferentes lesiones contusas en la región parietal posterior-inferior izquierda del cráneo que habían afectado a hueso y piel. Además, presentaba lesiones en el plano torácico medio y contusiones en la muñeca, rodilla y codo derecho. Estas lesiones, según los médicos forenses, habían sido lesiones no sangrantes, pero que habían sido suficientes para dejar a Mariluz en estado de inconsciencia. Después de una gran labor de investigación, las autoridades el 25 de marzo del 2008 detuvieron a Santiago y a su mujer, Isabel García, en la estación de autobuses de Cuenca. Santiago había sido sospechoso de la investigación desde los inicios de la misma por las declaraciones que habían hecho algunos vecinos del barrio y por sus antecedentes de abusos sexuales a menores. Además, había consultado a entidades bancarias si había alguna posibilidad de cobrar en el extranjero la pensión que percibía. Santiago del Valle debía estar en prisión en el momento que decidió acabar con la vida de Mariluz. Cuando Juan José Cortés y su mujer fueron conocedores de esto, iniciaron un proceso de recogida de firmas para solicitar la condena a cadena perpetua para aquellos que cometiesen delitos de pederastia. Consiguieron reunir más de 3 millones de firmas, pero no llegaron a tenerse en cuenta en el Congreso de los Diputados. Tras esto, el padre de Mariluz inició su andadura en la política española siendo diputado del PP. Se dice que gracias a él se iniciaron reformas en el Código Penal, como la instauración de la prisión permanente revisable y la modificación del protocolo policial para la desaparición de menores. El juicio contra Santiago del Valle y su hermana Rosa comenzó en febrero de 2011 en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva. Santiago fue condenado a un total de 22 años de prisión, que se dividían en 3 años por el delito de abuso sexual con agravante de reincidencia, contemplado en el artículo 181 del Código, y 19 por el delito de asesinato con alevosía del 139.1. Su hermana Rosa del Valle fue condenada a 9 años de prisión por el delito de cooperación necesaria del artículo 28.2.
Según los informes de los peritos que les entrevistaron, no presentaban ninguna alteración de sus capacidades volitivas, intelectivas o cognitivas, siendo plenamente capaces de comprender la ilicitud de sus hechos. Es por esto por lo que no se aplican atenuantes o circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, porque existen todos los elementos del delito. Cabe señalar también el papel de Isabel García en el procedimiento. La mujer de Santiago del Valle fue acusada de falso testimonio, ya que en sede judicial incurrió en numerosas contradicciones en diferentes momentos. Por un lado, negó que su marido fuese el asesino de la menor. Más tarde inculpó a su cuñada Rosa afirmando que ella era quien había llevado a cabo el crimen. Después, llegó a decir que había mentido porque le tenía miedo a su marido, pero siempre negó que Santiago hubiese acabado con la vida de Mariluz, hasta que en una entrevista que concedió a un programa de televisión, admitió que efectivamente su marido había matado a la pequeña. Os cuento lo que ha pasado, nada más finalizar la entrevista. Isabel se ha venido abajo, veis cómo está, y lo que ha ocurrido, pues que básicamente ha querido contar lo que dice es la verdad. Ana Rosa, Isabel, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te has puesto así? Cuéntame lo mismo que me has contado a mí. Porque mi marido se la cargó, pero accidentadamente, no fue a propósito, simplemente fue que se le escapó y fue simplemente accidentadamente. Pero accidentadamente, pero fue Santiago del Valle. Sí, fue él, sí fue. Fue Santiago del Valle quien acabó con la vida de Mariluz. Sí, fue mi marido. Isabel. A día de hoy, Rosa ya está en la calle y se prevé que Santiago no salga de prisión hasta el cumplimiento total de la condena por su alto riesgo de reincidencia. Los peritos aseguraron que Santiago del Valle padecía una parafilia de tipo pedofilia, caracterizada por fantasías y o comportamientos sexuales con niñas prepúberes, es decir, niñas pequeñas que aún no han desarrollado e impulsos sexuales recurrentes e intensos hacia ellas. La pedofilia está considerada por el DSM-5 como un trastorno psicosexual y, por tanto, puede aplicarse un tratamiento basado en terapias cognitivo-conductuales que ayudan a controlar esos impulsos, lo que no quiere decir que hagan desaparecer el trastorno. Estas terapias lo que hacen es ofrecer herramientas al individuo para controlar esos deseos intensos y que no lleven a cabo el hecho delictivo, pero no acaban con las fantasías o eliminan el interés sexual hacia los menores. Es ahí donde está la diferencia entre pedofilia y pederastia, en el paso al acto. En derecho penal se dice que el pensamiento no delinque, o dicho de manera más formal, es necesario que se lleve a cabo el presupuesto de hecho para que exista delito. No es suficiente solo con pensar en cometerlo. Por lo tanto, la pederastia se da cuando se llevan a cabo abusos o agresiones sexuales a menores, cuando se materializa el pensamiento, ya sea en forma de agresión, caracterizada porque en el acto media la intimidación o la violencia, o en forma de abuso, donde se atenta contra la libertad sexual de la víctima sin que medien ninguna de estas dos circunstancias. Todos los pederastas son pedófilos, pero no todos los pedófilos son pederastas, de ahí que, en este caso, el hecho sea completamente punible y que no quepan modificaciones de responsabilidad penal, porque el elemento de la voluntad no está afectado en este tipo de trastornos.